creo que ya empezamos este en vivo. Estaba aquí anotando algunas cosas. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran este viernes? Yo como cada viernes que abro esta ventana, pues muy contenta y también siempre como a la expectativa de lo que vamos a encontrar en una charla, de lo que nos va a decir la otra persona. Por aquí ya se están uniendo. En esta ocasión vamos a estar platicando con María Estela Morales, que ya se unió por aquí. Déjenme la invito a esta charla para abrir esta... Una pregunta a María Estela sobre este tema de la maternidad, alguna duda que se tenga, si ustedes están pensando en este momento en la posibilidad de ser mamás por adopción, de tener una familia por adopción y tienen, pues se la pueden dejar a Maristela directamente, que es nuestra invitada de este día, y con mucho gusto yo creo que les va a responder. Además, de manera personal también les digo que les podría responder porque creo que Maristela y yo compartimos esta, pues esta maternidad, esta forma de maternar. Cuando los hijos llegan y se unen a nuestra vida y nosotros estamos dispuestos, pues, a acogerlos, a abrazarlos, a guiarlos, a acompañarlos y a todo lo demás. Y bueno, ahora sí, ya que estás lista, María Estela, Ya, pues al ¿cómo te fin, encuentras? creo que ya. Muy bien, muy contenta. Es un viernes muy bonito. Qué bueno que aceptaste platicar de este tema tan íntimo. Yo agradezco mucho que Primera vez, puedas... Ale, primera vez, Qué sí. bueno. Gracias, muchas gracias, de verdad me siento conmovida, sé lo que significa, de verdad, te acompaño, sé lo Con que el significa. permiso de mis hijos, aquí estamos, sí. Por supuesto, y es que con eso quiero empezar, Maristela. Las historias de quienes tenemos esta afortunada experiencia de vivir la adopción tocan otras historias, tocan otras personas. Entonces, cuando nosotros, las mamás o las familias o los papás que abrimos esta posibilidad de charla, nos atrevemos a hacerlo, es con mucho respeto y con mucho cariño. Por eso quiero decir que el cómo han llegado estos hijos a nuestra vida es una historia tan íntima y tan particular de las personas que la viven, que eso no es algo que nos interese en esta mañana, eso lo vamos a dejar de lado, eso se queda para quien lo vive, y entonces nosotros vamos a platicar sobre la maternidad, sobre los retos, y mi primer pregunta, María Estela, va enfocada a tu maternidad. eh, ¿Cómo la experimentas por primera vez? ¿Cómo tú, María Estela, siendo mujer, eh, empiezas a vivir la maternidad? Bueno, me encantó desde el primer inicio donde supe, aparte yo era muy vaciada, como muy perceptiva, antes de que hubiera pruebas o retrasos o algo, yo sabía que estaba embarazada. Nadie me creía, por supuesto, porque era primeriza, pero yo cada vez supe que estaba embarazada así con toda certeza y era maravilloso, era algo que anhelaba mucho ser mamá. Y el proceso del embarazo y estar en contacto con, además no sabía qué era, ¿no? Con este hijo o hija que iba a llegar. No, llené cuadernos. Yo no tejo y hago monadas. Bueno, me está enseñando una cuñada, pero yo escribo. Entonces yo les escribía mucho a mis bebés, les leía muchísimo, les cantaba, lo disfrutaba realmente mucho, con todo lo que conlleva un embarazo, de que también hay molestias y demás, pero recuerdo esa experiencia con una alegría y el poder ver luego a este primer bebé, amamantarlos. Para mí fue importantísimo y bellísimo este proceso de además continuar con el vínculo físico y nutrir a estos hijos no, bueno, me fascinó desde un principio ser mamá. Que eso creo que es un parteaguas, María Estela, hay una línea entre las mujeres que de pronto reciben la maternidad de sorpresa a como tú lo has planteado, esto de ser deseado, de sentirlo Sí, desde antes, de escribirle a tus hijos, porque bueno, María Estela es comunicadora, es productora, ha hecho muchas cosas en su vida, ha trabajado incluso con personas que les hemos llamado vulnerables. Entonces, esta capacidad de poder entregar, de poder dar, creo que marca una pauta muy importante en tu vida. Ahora, María Estela, tú tienes hijas, hijos de manera que llegan así, tú les escribes
¿Y en qué momento, María Estela, habiendo llegado a estos hijos de manera biológica, porque pues así se le dice, llegan a tu vida otras personas que tú también decides maternar, acoger? Sí. Es una historia fascinante para nosotros, obviamente, pero incluye muchas aristas porque siempre una adopción lleva una pérdida. Alguien perdió a su mamá y a su papá biológico, si es que es una adopción completa. Y entonces, no es algo que yo tenía planeado. Esto es importante porque he podido platicar con personas que lo planean o lo vislumbran desde un principio, o que por no poder tener hijos de manera biológica deciden esta otra forma de maternar o paternar. En nuestro caso se suponía que estaba cerrada la fabriquita, cosa que me llama la atención porque soy súper niñera y no, o sea, ya, dos y ya, que dices, hazme el favor, pues soy muy niñera realmente, pero bueno. Y de pronto mis hijos pierden a su mamá biológica repentinamente. Yo siento que estas historias son así, cuando la ves desde fuera puede parecer como que, híjole, ¿cómo? Pero yo estaba adentro, es decir, vivida desde adentro, sí podía entender las caras de los demás y el susto y cómo le vas a... O sea, era como ilógico, era complicadísimo desde fuera, pero yo desde el instante en que lo supe estaba dentro, porque aparte así me sentí, o sea, eran mis hijos en ese momento. O bueno, le disimulé un poquito un día, pero porque dije, pues que digan los demás algo, pero en realidad yo ya sabía que eran míos. En mi caso fue algo que no tuvo un proceso, por eso mucha gente se asustaba, pero es que piénsenlo, consúltenlo. Yo tenía claro que, aunque no era un día antes, si me lo hubieras preguntado, quién sabe qué hubiera respondido, en ese momento sabía que, pues que eran mis hijos. Es muy difícil de explicar. Siento que he conocido historias así, donde es instantáneo o donde están decidiendo, pero el momento en que saben que hay este bebé, sabes que ese es tu hijo. Entonces, esta es la dimensión que yo le llamo misterio, porque es muy difícil de explicar, porque se vive diferente. Y en mi caso fue muy claro. Creo que es afortunado que no pueda haber tanta dimensión, si no sería abrumador. O sea, ver todo lo que va a implicar, pues, lentas o no lentas, ¿no? O sea, quiero o no quiero. Y siendo la motivación la misma por la que tú te embarazas y quieres tener un bebé, o sea, es quiero ser mamá de estos hijos o quiero que sean mis hijos, que siento que eso es importante, el que te lleva a tomar esta decisión. Para mí era algo que en ese momento, pero insisto, a lo mejor un día antes o una semana no sé qué hubiera dicho, pero fue así, fue repentino y, y bueno, fue muy claro para todos, creo, para todos los involucrados, nosotros seis, es decir, eh, primero tuve mucho apoyo también de muchos psicólogos después y en el proceso, lo platicamos con los biológicos, bien chiquititos estaban, pero primero pedirles su permiso y luego con los adoptivos, porque era decir, voy a ser tu mamá el resto de tu vida. Sí tuve la claridad y eso me encantó, llegó del cielo de decir que tenía que ser legal y para siempre, porque para mí era definitivo, era clarísimo que iba a ser algo definitivo. Oye, María Estela, me encanta que hayas podido estar conectada con esta posibilidad de inmediato. Habrá personas que en estos momentos estén haciendo preguntas. Seguramente. Tú no tuviste, porque bueno, tú lo has contado, fue repentino y además tu conexión fue inmediata. Pero yo sí te quiero preguntar a ti y mucho, incluso para quienes pudieran estar viendo esta entrevista, la van a ver después y estén en este proceso de duda, de pregunta. ¿Qué se duda? ¿Qué se piensa? ¿Pensaste en algo fuera de lo romántico? Decir, esto que viene es difícil, ¿cómo se lo voy a plantear a los biológicos que ya están aquí? No sé, ¿hubo alguna duda en ti en algún momento? No de la decisión, lo que me preocupaba muchísimo es que no se fuera a dar la adopción legal, porque tardó 6 meses.
Entonces los tenía todo el día conmigo, pero se iban a dormir con su abuela, como para marcar que yo necesitaba esa otra parte, porque había por ahí un papá biológico que todavía tenía derechos sobre mis hijos. Entonces, esa parte, más bien lo que para mí era muy difícil, era si llegaba a imaginar que no fueran mis hijos, no lo podía. Es como si ahorita yo te preguntara, fíjate que esta siempre no es tu hija, te rompe. Entonces imagínate, yo los había hecho propios muy rápidamente y esa posibilidad de esos 6 meses de falta el papel. En ese sentido puedo entender lo que atraviesan los papás en estos procesos infames de legales, porque sí, la posibilidad de que no se realice cuando todo ya está, o sea, es un desastre, también hay que decirlo, sumamente caótico lo que nosotros vivimos porque no llegaron bebecitos y demás. Claro que hubo un caos de mucho tiempo, pero de todas formas ya eran nuestros hijos y yo era su mamá. Entonces, eso sí, para que veas que me ponía, cuando me llegaban a preguntar por el dónde no lo podía ni poner. O sea, es como si ahorita me lo preguntaras de mis hijos o me lo hubieras dicho de cualquier otro hijo. O sea, fíjate que siempre no, bueno. No sé cómo lo viven quienes lo han vivido, pero me parece que es desgarrador. Yo nada más de imaginarlo, me alejaba de ahí, no me podía poner en esa posición. Entonces esos meses, esos 6 meses, híjole, me costaron muchísimo porque siempre estaba latente esa posibilidad. ¿Qué sentiste cuando después de esos 6 meses lo legal se acomoda y te dicen, aquí están, ahora sí son tuyos y para siempre? Fíjate que de todo, porque también como nuestra historia es como muy, es como media novelesca. Yo digo que a veces parecen novelas y que hay ciertas escenas que si la vieras en una serie dirías, ahí es demasiado, pero así era nuestra historia. Entonces, fue también muy rápido de que ahorita ya, corran, ya ahorita se va a armar, firmen, y entonces al día siguiente ya, en la casa mudados ya todo, ya era ahora sí completo, ya vivir con nosotros como hijos, ¿no? Obviamente encantada, pero también hubo otro desprendimiento de esa parte que quedaba éramos demasiadas mamás, o sea, la mamá que se murió, la abuela, yo, o sea, había una cantidad de mamás ahí que era complicado. Y me acuerdo mucho, pues, este otro desprendimiento, sin que sea total, pero donde ya ahora sí es bye a esta vida para mis hijos adoptivos, que la habían elegido, pero desde una edad, sobre todo el bebé, pues, donde medio dices que sí para que se quede por ahí la información, pero luego quitárselo de los brazos a alguien es una parte que para mí fue como que me hubiera gustado, pero pues es parte de estas historias que tenemos, me hubiera gustado que no tuvieran que pasar por tantas situaciones que no les correspondía a sus edades, o sea, ya una pérdida era bastante y luego como que seguir todavía acomodando, pero a la vez fue lo que nos dio la posibilidad de ahora sí ya empezar a decir, esta es nuestra familia, ¿no? Y bueno, pues eso fue muy padre. Ahora, en tu caso, María Estela, en esta adopción, pues hay ya hijos de por medio. ¿Cómo es el proceso de integración? Porque hemos escuchado testimonios en algunas entrevistas, hemos leído testimonios en algunos libros sobre cómo se va integrando este hijo que llega y es tuyo, pero cómo se integra en una familia en donde ya hay otros hijos. ¿Cómo fue este proceso? Si de pronto encontramos, cuando llegan hijos ya de edades más grandes, algunos, lo voy a entrecomillar, pero le voy a llamar raspones. ¿Cómo es una integración de una familia, María Estela? ¿Cómo es una mamá? ¿Cómo hace una mamá para integrar estas dos formas, estos dos hijos? Es complicadísimo, pero lo bueno es que estás tan ocupado haciéndolo que como que lo miras después un poco con distancia, porque además aquí había las edades y todo. O sea, imagínate de 2 o 4 hijos y chiquitos y bebés, y entonces aparte físicamente y los atareos del día eran ya bastante, pero armar una familia donde todo se desacomodó, porque nos desacomodamos todos del lugar que ocupábamos, no solamente mis hijos por adopción, todos
perdimos un lugar y agarramos otro, por así decirlo. Yo me acuerdo que yo decía que ya nada más faltaba que el perro también tuviera alguna crisis, porque había crisis muy seguido. Éramos una familia, siento yo, por un buen tiempo, que me cuesta mucho trabajo saber como cuánto fue, que siento que era muy notable, que era más disfuncional de lo normal. Y, y siento que era difícil estar con nosotros, por ejemplo, para los amigos, la familia ampliada y demás, a quienes adoro, porque todo cambia también. Tienes que saber ahora quién se queda contigo y quién no puede. Quién va a respetar esta nueva familia desde tu nueva forma de maternidad y quién no puede. Entonces, es un movedero que dura bastante tiempo, que me cuesta mucho trabajo. En esta historia los tiempos me cuestan trabajo, o sea, ¿fueron cuántos años o fueron? Pero siento que estoy segura, porque si no, no lo hubiera hecho, que el poder del amor es impresionante. A veces es tan difícil que se te puede olvidar a ratos, y entonces es cuando le llamas a alguien que puede entenderte. Por eso siento que es tan importante tener una red, buscar a otras personas que vivan algo así. Yo, por fortuna, tenía amigos que tenían también, por diferentes historias, pero hijos biológicos y adoptivos. Y a la fecha, cuando de pronto estamos así como que sentimos que se nos va la confianza, nos llamamos para llorar un rato, berrear, pero sabemos perfectamente cómo es recibido. Es como estos momentos donde pareciera que no va a salir bien, ¿no? Por así decirlo, o de cansancio, de desgaste, que sucede con cualquiera de los hijos. Entonces, mm, pues así fue, ¿no? No es una historia que fuera fácil, para nada. Había un duelo tremendo en medio, había un duelo de muchos, pues digo, porque todos perdían algo, ¿no? En ese sentido, y la intención de tratar de estar para todos es linda, pero luego no es posible. Entonces creo que perdía de vista a uno o a otro, o a mí también, ¿no? En el camino. Pero trato de regresar ahí, o sea, lo veo y ahora lo veo con muchísimo agradecimiento, porque valió muchísimo confiar en que sí se puede, a pesar de que había a veces síntomas que nos podían indicar es estar muy difícil o es imposible, y decir se va a poder, se va a poder. Ver cómo son ellos como hermanos, no, bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, no, 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 pero aparte multiplícalo. Siento que esto sucede en estas familias, cierran filas y las cierran en serio, o sea, hay de aquel que le haga algo al otro hermano porque se les echan encima, o que yo regañara a uno porque ¡pum!, se te vienen todos. O sea, se genera un vínculo de hermandad. De hecho, se dicen como intencionalmente hermana, hermano. Lo dicen, hubo cambios lingüísticos ahí bien interesantes hechos por una niña de 7 años, de quitarle el mí a mamá para que fuera como mamá genérica sin que sonara mi mamá. De hecho, eso es algo que también te quiero preguntar. ¿Tú notaste celos de unos a otros, de los biológicos que ya había cuando llegaron estos otros, de cómo si esta era mía todo el tiempo y ahora llegaron otros? Sí, yo siento que se notaba con los chiquitos por la edad, y siento que era muy parecido como a cuates, como a tener cuates. Lo veía después y dije, mira, se parece, o sea, de que si estaban los dos, una pierna uno, otra pierna, o sea, cargado uno de los, o sea, no podía ser uno si uno no. Tú tienes cuates, o sea, hay una edad en la que si una se subió en una pierna porque está sentada, la otra va en la otra, o sea, no es como que puedas... No, es una competencia todo el tiempo porque por Exacto. saltar, ¿no? Yo. Exacto. Entonces, ahí yo notaba mucho eso de que yo y yo. Entonces, solamente si no estaba uno de los dos por algún motivo, podía dedicar así como otro tipo que lo aprovechaba en traslados, porque aparte pues eran 4 colegios diferentes, era un show en ese momento, en los primeros 6 meses. Entonces, en los traslados podía tener oportunidad de nada más estar con uno de ellos dos, por ejemplo, ¿no? Pero ahí se notaba mucho este típico, todavía medio bebé, de pues yo una pierna, pues yo la otra, pues me lo cargaste, pues me cargas, esto que me parece que lo veo en todos los cuates o gemelos de, oye, pues sí, ya dije que sí, que estaba bien padre, pero ya cuando está aquí, o cuando veo que hay otra en el panorama, y no, los dos eran bebés por su propio lado, los chiquitos, y acá estaban juntos, ¿no? Entonces, siento que eso se notó así,
Y también, es que, bueno, esto que te hablo de que la diferencia de cuando a un hijo, desde que lo imaginas, lo concibes, lo tienes en tu vientre, todo este proceso, con mis hijos por adopción fue vivido de otra forma, pero fue vivido. Entonces llega un momento en que necesitan mucho apego, a la edad que sea. Y a lo mejor hacia afuera se vea destiempo. De hecho, pues sí, está destiempo, pero es importante y entonces es como querer estar muy pegados y dar ese espacio para retomar ese, que aparte yo también lo necesitaba, ¿no? Entonces, Perdóname, como tú viviste tu proceso de amamantar a tus hijas biológicas, a tus hijos biológicos, y de pronto no puedes amamantar, pero sí necesitas estar aquí. yo le llamaba, sobre todo con mi bebé, decía nostalgia de lo no vivido, porque me la pasaba soñando que lo estaba amamantando. O sea, era como por eso digo que es un misterio, porque obviamente no lo hubiera podido vivir, porque bla, bla, bla. Ya sabemos la parte lógica, pero yo físicamente lo soñaba y lo soñaba por años. Era una necesidad de te quiero alimentar. Entonces, creo que los dos lo teníamos y lo hacíamos de otra forma, o sea, con mucho más años de los regulares donde necesita volver a tocar base y sentirte y que no te vayas a ir, porque además en esta familia las mamás sí se mueren, no es como que, entonces por mucho tiempo no poderme desprender mucho porque era muchísima angustia, pero también con los mayores, es decir, de otra forma, pero también este momento de decir, ahora sí ya me voy a apropiar de ti y necesito contacto. Entonces, ahí es donde de pronto pues se ve que estás como mucho más con un hijo que con otro. Puedes ciertamente perder de vista en el inter de los cuatro, pues me acuerdo mucho que una amiga mía, que en ese momento tenía sus 5 hijos, ya me decía que parecía mamá de 4 hijos únicos. Por ese intento, pero era como una cosa que dice, tranquila, o sea, no vas a poder. Parece que cada uno es único. Y me lo dijo como a los no sé cuántos meses tendríamos ya de ser familia de 6. Y yo estaba, pues sí, como con ese chip de que es que a cada uno le dije tal cosa. No, o sea, no puedes ni con ninguna cantidad de hijos puedes estar todo el tiempo y ver todas sus necesidades, definitivamente. Con 4 no. Entonces, pues sí, esa parte o la relajas o de todas maneras no sale como uno quisiera. Oye, Marisela, en algún momento alguien me decía que no existía el instinto materno. Tú, que pudiste tener estas dos vertientes, ¿qué me puedes decir de este instinto materno con la llegada de tus hijos por adopción? ¿Se despierta? ¿Crees que exista? ¿Crees que lo tenemos las mujeres? Yo soy muy instintiva y creo profundamente en el instinto porque lo siento. En muchas cosas, no solamente en la cuestión maternal, como que me defino como una mujer muy primitiva en ese sentido, de ese contacto, de saber en este momento me estoy embarazando, por ejemplo, o sea, de tener ese contacto con algo muy entrañable en cuanto a entraña. Y, por ejemplo, yo no entendía por qué, primero, al principio, por qué reaccionaba de pronto diferente con mis hijos por adopción, hiperprotectora, porque luego uno hipermaterna a estos hijos. De hecho, no luego, siempre, para que las que estén oyendo se preparen. Los vas a hipermaternar, pero pues ya relájate, así es esto. Y yo decía, es que, ¿dónde entonces los gesté? Y me acuerdo que la respuesta, no sé cuándo llegó, pero es que no es ni siquiera la sangre, es la médula. Es como si se hubieran gestado en la médula, o sea, previo a la sangre donde se forma. Dices, es que es impresionante el vínculo. ¿Y cómo te pones cuando sientes que están siendo lastimados, por ejemplo, o algo, alguna posibilidad? ¿Cómo brincas así? No. O sea, sí llegué a hacer algunas escenas con ellos así medio de mamá leona extremas. Y siento que tiene que ver con esta diferencia, porque aquí hay esta diferencia de que no lo tienes todo el día en la cabeza, pero en el fondo hubo una pérdida, hubo una historia, hubo un desprendimiento, lo que sea, que de alguna manera trataba yo de, como de reparar lo posible, reparar. La verdad es que hubiera sido bueno que alguien me dijera confía, pero era como tratar de hacerlo y yo siento que en mi caso, de veras, digo, estos vienen, ni siquiera eso del corazón se oye bonito, pero digo, no, está más profundo, es algo adentro del hueso, o sea,
muy fuerte, muy fuerte. No sé si le quieras llamar instinto o no, pero ya una vez que te los apropias ya no hay para dónde hacerte. Oye, María Estela, otra de las cosas que a mí me gustaría preguntarte en este sentido de la maternidad, que es en lo que nos estamos enfocando, ya una vez que tienes esta integración que nos has contado, que no fue fácil, no fue de la noche a la mañana, No. no se pegaron de la noche a la mañana, eh, ¿cuál es el reto más grande que viviste en este proceso? Independientemente de esta unión que ya nos has platicado, que tú digas, híjole, de verdad este sí fue un reto. Hay muchos, muchos, muchos. Eh, por ejemplo, la parte justamente de como de sanarnos de las heridas. Eso fue muy complicado y a veces parecía que quién sabe qué tanto se pudiera lograr, ¿no? De todas las historias pasadas que traíamos ahora con esta nueva familia. También siento que la parte externa, yo creo que nunca me había pesado tanto vivir aquí como en esa época, porque yo desde muy chica, la verdad, y quienes me conozcan lo sabrán, el que diga la gente nunca me ha preocupado, vaya que no me preocupa, pero es muy diferente cuando sientes que están afectando a tus hijos. No, 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 yo de veras ya me quiero mudar, o sea, se me hacía increíble lo que, si ya era evidente que de pronto me aparecí con cuatro, de todas maneras, preguntas, escenas, y las que ellos vivían sin mí, aparte, o sea, si yo esta porque la estoy viviendo, pero imagínate todo lo que ellos tenían que atravesar de comentarios de niños, de crueldad, o sea, realmente hubo... Sí vivieron crueldad los niños, sí les hicieron comentarios al Sí, respecto. sí, sí, sí. Y luego, es más, todavía tuvieron una escena hace bastante, digo, hace unas semanas que no puedo creer, digo, vaya, es increíble que todavía nos ocurra. Yo siento, Ale, que en estas historias, si es gente que va a estar cerca de ti, ahí sí hay que poner límites. Yo no podía, o sea, yo lo dije claramente con mi familia, con otra familia, decir, a ver, así es la cosa, y son cuatro. Y de todas maneras hubo crisis con algunas personas cercanas de, ¿sabes que me voy a alejar tantito? Cuando percibía que no estaba lográndose esto, porque yo tenía que, y bueno, todos nos hicimos como muy de cerrar filas, de decir, el que no acepte esto, ahí se, pero todos eran así. Y llegaron mis hijos a medio golpear a otro porque le dijo a su hermano, o sea, sí, 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 o sea, de que oían algo y bueno, se les iban encima, de veras, son muy defensores entre para, ellos para para protegerse. protegerse. Y, por ejemplo, me preguntaban mucho, yo me impactaba, porque estaba, suponte que estuviera con ellos, me lo preguntan todavía, pero ponle que estaba con todos de pronto, ¿no? A ver, pero ¿cuáles son los tuyos? Y yo, todos. No, pero los tuyos, tuyos. Y yo como que digo, bueno, suponte que no me crees, pero si te lo digo tres veces, pues ya, ¿verdad? No, 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 pero sí, ya sé, pero ¿cuáles son los que tú tenías? Y era así como a fuerza marcar esta diferencia. Esa parte fue muy difícil para mí, porque yo hubiera querido que nada. Es que uno como que quiere todo bonito, ¿verdad? Pero para cualquier hijo, no quieres que les pase nada. Y me acuerdo también de esta confusión donde me felicitaban o me decían que, me acuerdo mucho, te voy a poner un ejemplo. Me acuerdo que una vez estaba en el colegio llevando hijos o recogiendo hijos de todo saber, y me dijo una persona, yo creo que con buena intención, pero dijo que te vas a ir al cielo de veras. Y como que esas veces que ya no puedes, hasta Sofía Male, pero le dije, ¿a ti te felicitan por traer a tu niño? No, bueno, pero es que es el mío. Le dije, a mí tampoco. Como tratando de decir, ¿por qué me voy al cielo por traerlos a otra mamá con cuatro, con cinco, con seis, servir más al cielo? O sea, es una decisión y no es mejor ni peor, ni me hace mejor ni peor persona. Y son mis hijos y los traigo al colegio. Y ya, pero no, había esta otra parte también que luego se quitó, ¿eh? Después ya fui muy atacada de otra manera, pero primero era como una especie de, wow. Y eso no me gustaba porque entonces incluía como el rollo Sí, pues como como de si, hacer un favor o algo así que dices, claro, ya, pues imagínate ser el hijo, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? Sí, sí, o sea, sí, no tiene que ver con la caridad, no tiene que ver, o sea, no tiene nada que ver con eso. Y cuando lo decían o
espero que a mis hijos no les haya tocado, pero probablemente sí, porque a mí me tocaba mucho al menos, ¿no? O bien me atacaban, de ¿cómo se te ocurre? Bueno, pues no lo hagas, ¿verdad? A mí está bien. Sí. ¿Qué sentías? ¿Te sentiste atacada? O sea, ante esas eh, cosas que te decían, ¿tú lo sentías como ataque o realmente crees que iban con esa intención de ataque? Yo creo que algunas veces siento, pero eso fue una cosa que me costó verlo algunos años, dije, se me hace que es que la gente de regreso se pregunta si lo haría y como a veces la respuesta es no, te regresan como algo así como una crítica, pero la verdad es que afortunadamente no tenía tiempo ni energía para dedicarla ahí. Si les llegaba a mis hijos, sí, ¿eh? Ahí sí, o este comentario, y sí me acuerdo que dije, bueno, a lo mejor no lo entendió, dijo, no, es diferente, tú te vas al cielo, bueno, pues ya, cada quien, pero como que de pronto sí ponía así algo sobre la mesa, pero no tenía, de veras la energía estaba puesta en otro lugar. Nada más que si les pegaba a mis hijos, uy, eso a ellos, entre todos ellos les dolía, a mí me pegaba muchísimo. Eso fue difícil y fue difícil que también por un tiempo había todavía un papá biológico, entonces era como tener dos estados civiles, o sea, era muy complicado para mí. Pero luego también, mucho tiempo después, entendí que es parte de lo que decides, o sea, vienen con todo esto, que incluye un papá biológico. Y bueno, pues no era lo que me encantaba, digo, no me gustaban muchas cosas de ahí, sentía que los afectaba y demás, pero aunque yo decía, es que yo no escogí a este papá biológico, no, pero escogí estos hijos y vienen con todo esto ahí, ¿no? Entonces ya, Con estas historias, con estas con personas. todo esto que ahora lo veo y digo, es que si, pues es aceptar toda la historia completa. Así es. Claro, claro que hay momentos, y esto me parece súper importante si alguien lo vive, aceptar cuando estás muy enojado por esa historia, porque te digo, no hay una lógica lineal en el tiempo, y entonces de pronto te da mucho coraje porque alguien lo lastimó antes, en el pasado, cuando no era su mamá, entre comillas. Pero darse permiso también de pronto desmitificar a la mamá biológica, de pronto molestarte, escribir lo que está, o sea, lo que sea para poder sacar esta parte de reclamo de, oye, ¿por qué todo lo que yo me hubiera gustado que ellos tuvieran y que a lo mejor en algún momento no tuvieron o no lo tuvieron como yo hubiera querido, permitirlo y luego regresar a un lugar de respeto? Maristela, como mamá viviendo todas estas circunstancias, estas emociones, estas cosas que no te gustaban, estos enojos, ¿cómo le hiciste para manejar estas emociones tú como mamá? Eh, ¿Recurriste a alguien? ¿Te apoyaste en alguien? ¿Lo hiciste tú sola? ¿Buscaste tú sola tus herramientas? Porque esto es bien importante. Las mamás Bueno, vivimos cosas y no nada más sí, las que somos por adopción, todas. todas. Fíjate que yo primero no lo vi, o sea, de hecho me acuerdo que ni siquiera viví el duelo porque no tenía tiempo y luego dije, es que esta persona era importantísima para mí, o sea, me brinqué muchas cosas porque no había en ese momento, no había espacio ni tiempo y estaba súper, súper, súper concentrada en los procesos de los hijos y todo lo que pasaba alrededor y demás, y tuvo que ser el cuerpo el que me gritara, voltéame a ver. En este caso además fue muy metafórico porque fue la matriz. Claro. Entonces, cuando me acuerdo que estaba en el hospital después de una operación y dije, es que aquí hay otro parto, acá hay otra, o sea, mi cuerpo me está gritando que pasó algo muy importante y no he volteado a mirarme yo a mí qué pasó en todos estos años, ya eran años. Y me acuerdo que desde el hospital pedí una cita, porque te digo, hay muchas personas, muchos amigos, muchísimos familiares, mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos, bueno, amigos entrañables que incluso se hicieron más amigos, personas que ni tenían que ver, pero que llegaron a ver de qué forma podían estar con nosotros, y entre ellos muchos terapeutas. Y digo muchos porque de veras luego me consultaban, oye, si mi niño tiene tal edad, como yo, ¿hasta por dónde vives para ver cuál te, o sea, estábamos Sí. terapeados todos. Entonces en ese momento busqué una terapia para mí y pues empezar, porque si por un buen tiempo no giraba hacia mí, como que no tenía en ese momento esa posibilidad, eh, por muchos motivos, supongo. Pero bueno, lo logré hacer cuando el cuerpo ya gritó y pues ya un proceso largo de ver qué había pasado conmigo, qué había significado para mí todo este cambio. Maricela, enfocándonos en esta energía materna, háblame de tu mamá.
¿Qué pasó Mm. con ella como abuela? Cómo de pronto dice, se reacomoda todo en mi familia, los hijos biológicos toman otro lugar, todo se Sí. reacomodó. ¿Qué pasó con esta abuela que de pronto le llegaron otros dos nietos de un día para otro por una decisión que tú tomaste? Primero estaban en shock, como todas las personas estaban en shock. O sea, ambas familias estaban en shock. No creas que nada más mi familia estaba en shock, todos estaban en shock. Y me encantó porque mis papás, generosísimos cada uno en su estilo, pero así no te puedes imaginar de qué manera. Como que me explicaban, mi papá que era todo contador y by the book me hizo una gráfica de a quién le correspondía, pero estuvo facilísimo porque les dije lo que ellos habían hecho con otra persona. Le dije, mamá, ¿te acuerdas que en tal caso le correspondería tal, tal y tú lo tienes aquí? Ya, pues, o sea, era como decir, pues, ¿de dónde crees que lo saqué? Tampoco es como que me lo sacara de la manga. Estas cosas, yo creo que tienen, hay un fondo atrás, ¿no? Y la verdad es que fue muy padre. Después hubo momentos complicados, pero me acuerdo, por ejemplo, de la primer piñata a una de mis hijas, que bueno, mi mamá no sabes cómo se esmeró porque sabía que era muy importante y le hizo un pastel con un montón de mariposas y como que buscaba hacer especial y apoyarme con esto, ¿no? Después, como pasó con muchos otros familiares y con la otra familia también, sí hubo momentos en que ya no fue fácil y me tuve que separar, poner distancia por un buen rato, porque mis hijas lo pidieron. O sea, es que ahorita no. Hasta que ya pudimos volver a encontrarnos desde un lugar como de aceptar la igualdad entre mis hijos en el sentido de, bueno, cada uno es diferente, pero los cuatro son mis hijos, ¿no? Sí, sí tuvo un momento de crisis y fue muy duro, pero siento que esto que nos ocurre a estas familias como mixtas, por así decirlo, porque lo he visto en otras, es así, o sea, tienes fluctuaciones, no todo el mundo permanece todo el tiempo, a veces sí, a veces quieren, y luego hay momentos en los que raspa la parte de no le hagas daño a mi otro nieto, o lo que perciban, ¿no? Desde ahí. Eh, pero, pero yo siento que mi mamá es una figura así súper, como que de ahí viene mi parte muy física, muy cercana, los abrazos famosos de mi mamá que les llaman abrazos de oso, o sea, su forma de abrazar, de maternar, de recibir, era impresionante. Mi papá también, de otra forma, pero tenía mucho de dónde poder yo entender una respuesta así. Ay, Maristela, luego te escucho y quisiera hacer 30 preguntas más y luego también veo el reloj y sé de No tus sé, yo no lo he ocupaciones. visto, así que no tengo ni idea de cuánto, Bueno, ni sé qué están escribiendo tampoco porque no veo para no, allá. y ahorita vamos a dar cabida a eso Mm. que están escribiendo, pero Y eh, fíjate que ahí nada más puedo poner una postdata. Yo ahí, mis hermanos, wow, o sea, porque me imagino que debe de haber sido muy complicado para ellos también. Y, pero, y para sus hijos, no, para sus hijos no, porque los niños son muy fáciles, pero esa parte ha sido y es, y fue muy padre, porque y se acercaron más algunos que no estaban tan cerca y podía contar incondicionalmente, así en diferentes momentos con algunos de ellos y en algunos de mis hermanos todo el tiempo, o sea, a la fecha. Entonces, esa parte es muy, muy padre y se los agradezco. Y amigos que le entraron, te digo, no creo que era fácil estar tan cerquita de nosotros en esos momentos, pero hubo quien, por fortuna para mí, ahí estuvo. Entonces es muy importante. y de hecho todavía quiero ir cerrando, pero todavía quiero hacerte otra pregunta. Nos has hablado de los retos, de estas cosas que dolieron, de estas cosas que se tuvieron que acomodar, pero ahora quiero que nos platiques lo, la memoria o las memorias, no todas, porque no se podría terminar, pero es qué es lo más bello, qué es lo más bonito, qué es lo más rescatable que te ha dejado esta historia. Anda. Nada más una cosa. Por eso no todas, pero a lo mejor Bueno, mira, hay varios. una que ahorita me acordé es la transformación de apreciar lo cotidiano. O sea, con los hijos biológicos das por hecho muchas cosas porque suceden en el camino,
Y acá íbamos conquistando cada momento, pero entonces se te abre hacia todo, o sea, los momentos como por ejemplo, ya estamos todos viendo la tele y estamos riéndonos. O sea, la primera vez que eso pasó, yo estaba flotando y yo decía, esto lo viven las familias, lo que pasa es que para nosotros era nuestra primera vez, o primera vez en que puedes estar de la mano caminando con un hijo. No, bueno, o sea, y entonces se convirtió en algo que aprecié en general con todos mis hijos. Me fascinó esa enseñanza de la maravilla de lo pequeño, de lo cotidiano, de los momentos, de los contactos. Y por supuesto, el que verdaderamente, pues a lo mejor pudo haber salido mal, pero en este caso es impresionante lo que sucede cuando hay estas fuerzas que se pueden encontrar en el sentido de decir, voy a ser tu mamá, vas a ser mi hijo, mi hija incondicionalmente y vamos a entrar. Y cómo lo supuestamente no sanable o no reparable se puede transformar. Cosas que nunca sospecharías. Y definitivamente el amor que hay entre ellos cuatro. Las personas que son ahora, digo, no, qué barbaridad. Sí hubo tropiezos, pero los veo, digo, wow. Tienen una capacidad de amar que me supera por mucho. O sea, ellos cuatro los veo, digo, no, bueno, los admiro muchísimo, muchísimo por todo lo que atravesaron los cuatro y por las personas que son ahora con esa capacidad de entregarse, de amar. Es muy padre. María Estela, hay muchas personas que se unieron, que te mandan, Mm. sobre todo más que preguntas, pues nos dicen que un excelente tema, que te mandan corazones, que te mandan Gracias felicitaciones. por estar. Luego dice felicidades y un abrazo a las dos. De vuelta, igual abrazos para ti, Elba López. Por Ay, aquí, Elba, gracias. Juanma Rodríguez. Déjame que no se me vaya. Todoterreno. Está por ahí también viendo el video. Ay, es que luego se me mueve aquí el teclado. Prometeo Murillo también nos Ay, manda Prometeo, sí. saludos, La dice inefable, aquí está Prometeo. luego Rocío MB11, leo los nombres como vienen, porque yo no los conozco. Dice, te quiero y admiro mucho, amiga María Estela. Ay, ya sé quién eres, Rocío, gracias. Nos acompañamos. Es que encuentras historias, las historias te empiezan a encontrar en el camino, ¿eh? De pronto en una tienda, oye, es que yo te quería decir que yo también, y te topas con el que es ya papá, pero fue hijo adoptivo, muy padre, o sea, Así sí. es. Por aquí, Angelina Verano dice, eres una Ah, super mamá, te admiro cuñada. muchísimo, tienes el fin de dar lo mejor de ti, te quiero. Noemí 1969 también te dice, te admiro muchísimo, amiga, Dios les siga bendiciendo. Y More, abrazo gigante. Ay, gracias. Rocío Mi MB, hermanita. somos espejo de nuestras madres y sin duda ellas son nuestro ejemplo a seguir. Ouyed Manglove. Macluf. Ay, Mister Jefe Supremo. Ok, felicidades María Estela, tu experiencia ayudará a muchos papás. Ivonne Pérez, me hicieron llorar. Julia, yo fui compañera de Chi, de Areli, y ellas son Ay, Julia. mujeres. Cintia Esparza, Mari, felicidades. Gracias, mi Cintia. 67, orgullosa de mi hermanita. Y yo creo que así seguirán llegando mensajes, María Estela, porque efectivamente, aunque tu maternidad tú la veas como mis hijos son iguales, y eso te lo puedo entender perfectamente, pues seguramente que sí, que mujeres como tú, eh, maternando hijos que ya están en esta tierra, como luego yo les digo, no los tuvimos, pero la tierra nos los dio, pues definitivamente suman, definitivamente aportan un granito y desde mi corazón yo te mando un abrazo enorme, agradezco Gracias, Ale. esta ventana. Liliana Gutiérrez Lugo está diciendo en este momento, me encantó, muchas gracias por su experiencia de vida hermosísima. Gracias, Y Lilian. para cerrar, María Estela, a mí me gustaría que te imaginaras que tienes a estos cuatro hijos frente a ti en este momento y me encantaría que nos compartieras qué les dirías a estos hijos que ahora tienes frente a ti. Ay, es que cuando es muy importante nunca hablo, fíjate, nada más ya para que yo no hable. Los miraría con todo mi amor y los abrazaría. Y quizá esto que dije, esta admiración enorme que tengo por cada uno de ellos, porque
se construyeron en personas maravillosas y eso siento que va mucho más allá de lo que yo o su papá pudimos haber hecho. Pues entonces ahí está. Ahí está es el resultado de esta decisión que tomaste hace muchos años, de estas vicisitudes que viviste, de estos retos que fuiste sorteando, de ese rompecabezas que volviste a armar, de estos colores que trajiste a tu vida y a la de ellos. Y, y yo de veras te agradezco que hayas abierto esta ventana para que muchas otras más personas se inspiren con tu historia y se atrevan a dar ese paso y a tomar esa decisión como tú lo hiciste en su momento. Te agradezco mucho, Ale, porque sabes que no hubiera abierto este tema sino empezarlo contigo, me gustó muchísimo. Y yo sé que muchas personas quisieran hacer preguntas, que se animen a hacerlas en directo, porque a veces no nos atrevemos, es un tema complicado. Cuando abrí un taller en un momento salieron mil cosas y siento que esta vivencia de que puedo saber qué es ser mamá biológica y ser mamá por adopción puede despejar algunas de estas dudas, ¿no? De que si es diferente, si no, si los quieres, si no. Y bueno, pues aquí quedamos tú y yo para todos ellos. Así es. Muchísimas gracias, María Gracias, Estela. Ale. Bueno, pues ahí está su dirección. Si alguien tiene alguna pregunta, pues ahí creo que María Estela estaría muy dispuesta a ayudarles. Sí, claro. Muchísimas gracias por abrir esta ventana, María Estela. Gracias, Ale. Gracias a todos y a todos que nos acompañaron. Muchas gracias por estar. Así es, muchísimas gracias a todos ustedes. Esta entrevista se va a quedar ahí en Instagram TV, después se queda en el blog para siempre, así es que si ustedes la quieren volver a ver, pues ahí está a sus órdenes. Y pues yo les mando un abrazo a todos. La semana que entra nos volvemos a encontrar con un tema que tenga que ver con la maternidad y los retos que las mujeres que somos mamás, que decidimos ser mamás, vivimos. Gracias a todos. Bye. Gracias Maristela. Bye, bye.